Jóvenes de tercero bachillerato, sean con ustedes bienvenidos a esta segunda clase de este primer parcial del segundo trimestre. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la genética, cómo la genética influye en la personalidad, cómo la genética influye en ciertos rasgos de nosotros. Entonces, iniciamos esta clase con el primer tema, que es influencias genéticas en el comportamiento. La genética de la conducta ha interesado a muchos investigadores desde finales del siglo XIX. ¿A qué vamos con esto? Muchos investigadores se han planteado la pregunta y han dicho, ¿el comportamiento de las personas consideramos que se debe de forma hereditaria? Pero hay algo cierto. Lo cierto es que algo que sí es hereditario es el temperamento. El temperamento es algo que usted lo tiene desde el momento que usted nace. El temperamento es algo que le va a acompañar constantemente. Eso es lo que plantea ciertos modelos de investigación, como el modelo cognitivo, la escuela cognitivo, plantea los modelos terapéuticos de terapia de esquemas. Ellos sí plantean ese hecho. Francis Galton, leyendo las teorías de Darwin sobre la evolución, comenzó a plantearse si la herencia afectiva la conducta humana. De hecho, llevó a cabo los primeros estudios sistemáticos con familias que mostraron cómo ciertos rasgos de comportamiento se transmiten en familia. Cuando hablamos de la parte sistemática, hablamos del término sistema, que sistema hace referencia a un conjunto de cosas que están entrelazadas entre sí. Entonces, él investigó un sistema familiar y en el sistema familiar corroboró que los comportamientos eran similares y que esto se debía a una herencia genética. La genética de la conducta es el estudio de los factores genéticos y ambientales que originan las diferencias entre individuos. La herencia se refiere a la transmisión de estas diferencias de padres a hijos, pero la genética de la conducta tiene muy poco que decir sobre las causas de la diferencia entre grupos y carece prácticamente de recursos para explicar. Por ejemplo, ¿por qué las niñas tienden normalmente a realizar mejor las pruebas verbales que los niños o las causas de la diferencia de altura media entre hombres y mujeres? Los investigadores en genética de la conducta entienden que los factores hereditarios intervienen en muchas conductas complejas, incluyendo capacidades cognitivas, personalidades, patologías. Y aquí vamos, por ejemplo, que vamos a tratar estos temas. Entonces, como nos menciona una vez más, dice que la genética influye en el coeficiente intelectual, influye en su personalidad, influye en sus capacidades cognitivas y en psicopatologías. Cuando hablamos de psicopatología estamos hablando de enfermedades psicológicas. Recuerde esto, la palabra psicopatología proviene de la composición de las palabras psico, que significa mente, patología, que es enfermedad. Entonces, enfermedades de la mente, problemas psicológicos. Ahora, vamos a entrar con esta, uno de los primeros causas hereditarias, o podemos también llamarle beneficios, algunos pueden llamar eh, un prejuicio, algo desfavorable, ¿qué vendría a ser el coeficiente intelectual? Si bien el coeficiente intelectual, una parte, muchos autores plantean que es heredado, por inteligencia se entiende aquello que miden las pruebas. Cuestión aparte es si la inteligencia puede ser medida por las pruebas. Es decir, cuando hablamos de este coeficiente intelectual, hacemos referencia a inteligencia. Y la inteligencia se mide a través de las pruebas. Ahora, esta inteligencia puede ser medida por las pruebas. Es decir, que no es que vamos al azar o es que vamos a hacerlo por mera suposición, sino que hay unos test, hay unas pruebas, unas baterías que te van a ayudar a poder reconocer cuánto es el coeficiente intelectual que tiene una persona. El conjunto de los datos obtenidos con diferentes métodos apuntan hacia una heredabilidad del CIE en torno al 0.50. Es decir, que el coeficiente intelectual eh, apunta que eh, lo que es esto genético es el 0.50. Esto significa que la diferencia genética entre los individuos darían cuenta aproximadamente de la mitad de la diferencia en la capacidad de los individuos para realizar las pruebas. Es decir, que si yo soy diferente a otra persona, si mi coeficiente intelectual es diferente a otra persona, es porque mi 0.50 corresponde a mi parte hereditaria. Por eso mi coeficiente intelectual es diferente. Eso significa que estamos hablando de un porcentaje. No estamos hablando de una totalidad.
y para poder cubrir la totalidad, es decir, no vamos a buscar una justificación, es decir, que si tengo coeficiente intelectual es por algo hereditario, no. Si bien tenemos una parte que es hereditaria, pero la otra la desarrollamos, y eso va a depender de ustedes, en cuánto lleguen a desarrollar su coeficiente intelectual. Es decir, si tenemos a una persona que viene de forma hereditaria con un coeficiente intelectual alto, nosotros también podemos equipararnos y podemos equipararnos desarrollando la parte que se logra de forma personal. La creatividad definida normalmente como la habilidad para pensar urgentemente en lugar de adoptar las soluciones clásicas o habituales a un problema. Su heredabilidad se estima en torno a un 25%. El 25%, si hacemos una comparación que la creatividad es un 100% en nuestra cabeza, pero que para poder adquirir ese 100% tenemos que hacer una serie de actividades. Se nos plantea y se nos dice que el 25% de la creatividad que hay en tu cerebro depende de tu herencia, de la parte genética. Pero aparece que en este caso la influencia del entorno complejo es mucho más decisiva que los factores genéticos. Ahora, las dificultades para la lectura, los problemas de aprendizaje, al menos un 25% de los niños que tienen dificultades para aprender a leer, en algunos existen causas específicas como retraso mental, daño cerebral, problemas sensoriales y carencias culturales y educativas. Pero muchos niños sin estos problemas encuentran también dificultades para leer y algunos estudios sobre la familia han puesto en manifiesto que otros parientes tienen esa discapacidad. Cuando hablamos de los problemas de aprendizaje, nos plantea que hay varios problemas de aprendizaje. Como los dije hace un momento, retraso mental, dislalia, discalculia, son problemas de aprendizaje. Que estos problemas de aprendizaje puede que específicamente se deba a algo personal, a un asunto personal que nació usted, pero nos menciona que a veces estas dificultades para la lectura se debe al sistema familiar, que el sistema familiar es el que ha venido, o sea, esa parte genética es la que ha proporcionado un 25% de desventaja. El retraso mental. El retraso mental hace referencia a una capacidad intelectual por debajo de lo normal, concretamente coeficiente de inteligencia inferiores a 70. Hablamos de un coeficiente intelectual alto pasado a los 90, ¿ya? Hablamos de un coeficiente intelectual inferior a 70, que estamos hablando de medio bajo. Es grave si el coeficiente intelectual no llega a 50 y leve o familiar si está entre 50 y 70. Entonces 50 y 70 vamos a hablar que responde a una causa familiar leve, pero si ya es menos de 50 es muy grave que una persona tenga menos de 50, porque un retraso mental de una persona de 50 es donde esa persona absolutamente no pueda hablar, no pueda cumplir ciertas funciones porque no ha desarrollado su cerebro. Entre causas se incluyen factores genéticos poco frecuentes, anomalías cromosómicas, y aquí entra la anomalía cromosómica como el trisoma del 21 y desórdenes monogenéticos como fenilceturia u otros que originan procesos degenerativos, así como factores ambientales. La alteración en el cromosoma 21, la trisomía del cromosoma 21, nos hace referencia que cuando nacen con este síndrome de Down, los, los jóvenes que lo llegan a padecer regularmente nacen con un coeficiente intelectual bajo. Y esto se responde a la parte genética, la personalidad. Diferencias entre individuos en cuanto a emocionalidad, niveles de actividad, sociabilidad y otros muchos rasgos han sido también objeto de estudio. Las conclusiones más importantes de un amplio estudio indican que casi todas las destrezas cognitivas muestran una influencia genética apreciable y que la influencia del entorno después de la infancia es, ante todo, de la variedad no compartida. Ahora, muchos autores plantean ese hecho de que la forma de ser como usted actúa, como usted responde ante hechos, va a responder siempre a su genética, que es de acuerdo a sus genes que usted actúa de tal forma, que usted hace eso. Por último, tenemos la extroversión y la neurosis, considerados dos rasgos importantes de la personalidad. La extroversión que incluye dimensiones como la sociabilidad, impulsividad y animosidad, y la neurosis que incluye melancolía, cambios bruscos de humor, ansiedad, irritabilidad. Es una dimensión amplia de la estabilidad e inestabilidad personal. No exactamente de tendencias neuróticas, no hablamos de una tendencia neurótica, pero sí estamos hablando de una estabilidad en esta dimensión.
Perdón, no hace falta la psicopatología. En la psicopatología tenemos la esquizofrenia. La esquizofrenia ha sido una de las más estudiadas. Se han propuesto correlaciones para la propensión a la esquizofrenia alrededor del 0,80 para gemelos idénticos, 0,50 para gemelos fraternos y del 0,40 para parientes de primer grado. Según esto, la heredabilidad de la propensión a la esquizofrenia sería alta, quizás mayor del 70%. Por el momento no ha sido confirmada la existencia de un marcador genético relacionado con la esquizofrenia en el cromosoma 5. Pero aquí se nos menciona que la esquizofrenia responde al sistema familiar, que si dentro de nuestra familia había alguien que padecía esquizofrenia, es probable que otro miembro de esa familia padezca de esquizofrenia, porque esto es algo genético que aún no está exactamente fijo su causa, pero es considerado o por los estudios correlacionales que se ha hecho con familias que padecen esquizofrenia, que lo genético influye en la aparición de esta enfermedad que es llamada la esquizofrenia. Muy bien, jóvenes, ¿cuál es la tarea, la actividad que ustedes deben desarrollar? Lo que deben hacer es ver el video. El video se encuentra en este link o en esta página, en este sitio web donde usted debe de ir, el cual va a hablar sobre la influencia de la personalidad en la inteligencia. Repito, ver este video en YouTube, el cual trata o habla sobre la influencia de la personalidad en la inteligencia. A partir de lo observado, debe usted realizar un análisis en Word con un mínimo de 20 líneas con tamaño de letra 12. Entonces eso es lo que usted debe hacer, esa es la actividad que debe de investigar y hacer y presentar. Muy bien, jóvenes, que tengan un excelente día. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Chau, chau, jóvenes.